Standing by. Deep Purple, banda de hard rock fundada en el 68 en Inglaterra, Reino Unido, conformada por Ritchie Blackmore en guitarra, John Lord en teclados, Ian Pace en batería, Nick Simper en bajo y el primer cantante, Rod Evans. Con él sacaron 3 discos de estudios, que si bien no les fue mal, no tuvieron el éxito masivo que esperaban, por lo cual deciden echarlo y contratar a Ian Gillan. Pero no estamos acá para repasar la carrera de Purple, no solo porque me da paja, sino que hay varios que lo han hecho mejor de lo que yo podría, como los que dejo en pantalla y en la descripción. Lo que vamos a hablar es sobre la vez que Rod Evans decidió armar su propio Deep Purple flojo de papeles y robar la mano armada a los fans que cayeron en esto. Dicho esto, empecemos. Empecemos hablando del capitán de este barco pirata, Rod Evans. Nacido el 19 de enero de 1947 en Berkshire, Inglaterra, al igual que Ian Gillan, él también se ha inspirado a cantar por Elvis Presley. Además de Buddy Holly, famoso cantante y compositor de los años 50, tocaría con la banda de Mace, antes conocida como MI5, y es acá donde conocería a Ian Pace, que luego de quedar como vocalista en Deep Purple mediante una audición, lo recomendaría a él para que tome la posición de la batería, lugar que mantiene hasta el día de la fecha. Luego de que fuera despedido de la banda, Rod no se rendiría con el mundo de la música, y en el año 1971 formaría la agrupación Captain Beyond, conformada por Bobby Caldwell en batería y los ex Iron Butterfly, Lee Dorman en bajo y Larry Reinhardt en guitarra. Pero desafortunadamente sufrirían un destino similar al de la primera formación de Rainbow. A pesar de tener músicos de clase mundial y discos que demuestren esa calidad, las ventas no llegarían. Por lo cual, luego de grabar Sufficiently Breathless, en el año 1973, Rod abandonaría la banda y el negocio de la música para siempre, ejerciendo como terapeuta en Estados Unidos de ahí en adelante. O al menos así sería hasta 1980. Es acá donde entra en escena Steve Green. ¿Quién corno es Steve Green?, te preguntarás. No sé. En serio, no lo sé. Traté de investigarlo, pero no encontré nada, ni una foto o entrevista. Solo me salió sobre otro Steve Green, que es un cantante cristiano nada que ver. Lo cual me lleva a pensar que Steve Green no es un nombre real. A ver, se llama Esteban Verde, sino un seudónimo usado por el tipo este para no quedar manchado por ninguno de los chanchullos que su compañía iba y estaba por hacer. Que dicha compañía, Advent Talent Associates, se encargaba de reunir bandas separadas de renombre para dar shows a lo largo del mundo, como lo habían hecho hace unos años atrás con la banda Steppenwolf, que si no saben quién son, los conocerán por esta canción. Meses después de la separación de la banda en el 76, Steve Green se acercaría a Goldie McJown, tecladista y miembro fundador, para reunir a la agrupación y dar conciertos por el mundo. Goldie contactaría con el bajista Nick St. Nicholas para dar inicio a esta reunión, de la mano de Advent Talent Associates. Acá podemos ver el modus operandi de la compañía, incluir al menos 2 miembros conocidos o desconocidos en la reunión y completar la plantilla con músicos Natalia y Natalia, que no sería la última vez que los veremos. Después con ellos habría todo un bardo legal por los derechos del nombre de la banda por parte de los miembros que no se unieron a esta gira, pero eso no viene al caso. Lo que importa es que gracias a esta gira, Steve Green y su empresa ganarían renombre y reputación. Si notan que hay un salto de tiempo del 76 al 80, es porque no hay documentación de que hayan hecho algo más. Estos tipos fueron olvidados de la historia, pero volviendo al tema, fue tanta la fama ganada que convenció a Rod Evans de que Deep Purple tenía que volver. ¿Y por qué Deep Purple tenía que volver? Bueno, luego del despido de Evans y la incorporación de Gillan, la banda pasaría por más cambios de formación, los llamados Marks. Rod era del Mark I y Gillan y Glover del Mark II. Cuando la banda se separa en 1976, iban por el Mark IV, conformado por David Coverdale en voces, Glenn Hughes en bajo y segunda voz, John Lord en teclado, Ian Pace y inamovible en batería y Tommy Bowling en guitarra. Porque a esta altura Ritchie se había ido con Dio a formar Rainbow, agotado física y mentalmente de años interminables de gira, sumado a los graves problemas de adicción de todos los miembros de la banda,
y que Tommy se había lesionado los nervios de una de sus manos al dormir en mala posición sobre una silla, quedando incapacitado para tocar de por vida, y luego de dar un último show en Liverpool, Jon Lord e Ian Pace decidirían terminar la banda para siempre. So came off stage, I went straight to my dressing room, which I was sharing with Ian Pace, and I said, Ian, that's it, isn't it? And he went, yeah. I said, that's absolutely, that's the end of this band as far as I'm concerned. He said, why are we doing this to ourselves? So he and I just shook hands and said, it's over, thank God. About 10 minutes later, bless him, Coverdale came in, hair all over the place, like big blustery guy that he is, and he said, I'm leaving the band. And we said, David, there's no band to leave. Bless him. And he sat down and the three of us. Si bien la banda había terminado formalmente y todos sus integrantes se fueron por su lado a perseguir proyectos propios, el furor de la gente no haría más que aumentar. La reunión oficial se llevaría a cabo 8 años después, con el Mark II, pero durante los años de espera no eran pocos los rumores y especulaciones de un posible reencuentro. La gente que había conocido a la banda luego de la separación estaba desesperada por tener la oportunidad de poder verlos en vivo, por lo cual Steve y su compañía de ladrones ni lentos o perezosos verían la oportunidad y se tirarían de cabeza al robo. Adden quería repetir la modalidad que usaron en Steppenwolf, de meter 2 miembros de la banda, no importa que tan conocidos sean, pero solo Rod se uniría al asalto, porque Nick Simper, que no tuvo un pelo de tonto, se dio cuenta que no había forma de que esto no termine con él y Evans en la ruina. La idea era hacer shows por Estados Unidos, Canadá y Ciudad de México. No hay números exactos de cuántas entradas se vendieron, porque es más fácil que estos tipos te desactiven una bomba nuclear en un minuto a que te den un comprobante, pero se puede especular que los shows estaban completamente vendidos. Como dije antes, la popularidad de Deep Purple no hizo más que crecer luego de la separación. Además que recordemos que son los 80, una época previa al internet, por lo cual no había forma inmediata de advertir a otras víctimas, solamente por el boca en boca o notas en los diarios, o que algún canal hiciera un reportaje. El primer show se llevaría a cabo un 17 de mayo de 1980 en el Civic Center, en Amarillo, Texas. El día del concierto llegaría. Deep Purple volvía a los escenarios luego de 4 largos años. No se sabía quién eran los miembros que tocaban, pero no importaba. La ilusión de los fanáticos era enorme, tanto los que volverían a ver su banda favorita como aquellos que lo harían por primera vez. La sala de conciertos se abre, la gente entra y rápidamente se llena el lugar. La expectativa y emoción están por el cielo. Luego de unos minutos se levanta el telón, se prenden las luces, la gente grita de emoción, con una felicidad enorme en el pecho, que empezaría a romperse en pedazos cuando suena el primer acorde. Los más cercanos al escenario lo notan primero. Esos no son Deep Purple, son 5 perfectos extraños. Por más que Rod fuera un miembro oficial, nadie de ahí lo conocía. Era tan desconocido como los demás músicos. Al principio la gente, aferrándose a su ilusión y no querer creer que fueron estafados, piensa, bueno, esto será una banda telonera, tocarán unos minutos y entonces Deep Purple saldrá. Pero esa ilusión se rompería en miles de pedazos, como si de un espejo se tratase, al reconocer que la canción que el guitarrista que no era Ritchie Blackmore estaba tocando torpemente era Smoking the Water. Con cada canción mal tocada que pasaba, la gente caía en la realidad. Estos no son una banda telonera, estos son los Deep Purple que pagaron para ver. Una vez acentuada esta realidad, comenzaron los disturbios. Lo que en un inicio eran fanáticos alegres, se volvieron rápidamente en una turba iracunda, dispuesta a romper todo y a todos. El show no lograría terminarse debido a los disturbios generados por la audiencia, que se sentía estafada y traicionada. A pesar de este desastre, esto no detendría a Rod y compañía, que continuaron dando shows, terminando con una cifra cercana a 70 conciertos entre los 2 países. El punto álgido de esta estafa sería el 28 de junio en México, cuando tocarían en el Estadio Olímpico Azteca de la Ciudad de México, donde vendría la única grabación disponible de la banda tocando en vivo. Hace poco más de 2 años fue anunciado para actuar en México el grupo Deep Purple, causando esto un gran impacto entre el público mexicano amante del rock pesado. Sin embargo, fue grande la desilusión y a la vez la indignación al comprobar que en el Deep Purple anunciado no venía ninguno de los integrantes originales, por más que se haya argumentado la presencia de Rod Evans, quien afirma haber sido el vocalista original del Purple antes de Ian Gillan. ¿Qué afirmaba ser el cantante original? Pobre, ni siquiera acá le creían que él había sido parte de la banda. A esto agregamos que como guitarrista, en vez de Ritchie Blackmore, venía Tony Flynn, quien ya antes se había presentado en México como integrante de los grupos
Stephen Wolf y Traffic. Al organista Geoff Emery, al bajista Tom de Rivera y al baterista Dick Jurgens. No fue ni la sombra del grupo original. Si bien la calidad de audio no es la mejor, es fácil de notar lo penosas que son las interpretaciones y por qué todos los conciertos previos terminaron en disturbios. Según supuestos testimonios de la época, anda a chequearlos, estos músicos eran tan malos que la gente no llegaba a reconocer las canciones que estaban tocando, al menos hasta que Roth empezara a cantar. Si tomamos como base el único video disponible, podemos ver que es algo cierto. Así todo, luego de estafar a miles de fans ilusionados en 3 países, esto no terminaría acá, porque los tipos alquilaron un estudio para grabar un disco. Esto no sé si fue idea de Roth o de Steve o de la madre en coche, pero por algún motivo, quien haya sido, pensó que esto era buena idea. Desafortunadamente no hay copias disponibles de esas grabaciones en internet, pero sí sabemos los nombres tentativos de 2 canciones, Blood Blisters y Brun Doggy. ¿Se acuerdan que dije que la fecha de México fue un punto álgido de la estafa? Bueno, esto no es solo por el bardo que se armó por la gente, sino que sería después de esta fecha que al Deep Purple real y todo un séquito de abogados listos para dejar en la quiebra a cuanto chantos se crucen, se enterarían de toda esta estafa. Es por esto que la fecha que dieron en agosto en California en el Long Beach Arena sería la última de esta formación. Si bien no llegaron a parar el concierto, publicarían en el LA Times, respetado diario de Los Ángeles, debajo del anuncio del concierto de esta banda, un gráfico de media página donde aclaraban que ninguno de los siguientes músicos que fueron parte de la banda se presentarían en ese show. Pasada esta fecha, la demanda por parte de la banda hacia Roth y Advent Talent Associates no sería esperar. Evans, que había sido miembro previo de la banda, se llevaría lo peor. Por el mal e inautorizado uso de la marca Deep Purple tuvo que pagar $672.012 con 44 centavos, que a día de hoy son más de $2 millones. O sea, lo dejaron en la lona completamente, lo destruyeron. Como esta cifra era claramente impagable para él, llegaría a un acuerdo donde cedería todos sus derechos y regalías de las canciones, salvándose de pagar esta cifra, pero perdiéndolo todo. Lo que empezó como un plan para que él pudiera finalmente saborear la fortuna y la fama púrpura, lo terminó llevando a la destrucción de su carrera musical, junto a cualquier posibilidad de ser conocido. Los de Advent y los demás músicos tampoco se la llevaron de arriba, Si bien no sean empomados como Roth, tendrían que pagar todos los gastos de los abogados, quedando en la ruina y desapareciendo del mapa musical para siempre. No creo que el haber pagado ese dinero haya llevado a la quiebra a Advent. Creo que lo que los llevó a desaparecer fue el presidente que dejó esta demanda. Quedaron al descubrimiento como los ladrones que eran, y si por algún motivo Steve Green quisiera repetir esta jugada con otra banda, estaría este juicio como antecedente, y andá a saber si la sacaban tan barata. Una vez terminados todos los procesos legales, Roth Evans nuevamente se retiraría de la música. Ahora sí, para siempre. Se negaría a participar en la reunión de Captain Beyond propuesta por Reinhardt en 2011, la cual no se llevaría a cabo igualmente por el fallecimiento de Larry y Lee Dorman el año siguiente. Ni siquiera asistiría a su inducción como miembro de Deep Purple al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016. Blackmore también se negaría a ir, pero lo de él es todo un lindo putería aparte que, si están interesados en saber, les dejo el video que hizo Faquita TV sobre eso en la descripción. Lo último que se supo de Roth fue en 2017, cuando Bobby Caldwell, baterista de Captain Beyond, contó para la revista My Global Mind que tiene una estrecha relación con él, que vive en Carolina del Norte junto a su esposa y trabaja en el campo de terapia respiratoria, y que no tiene intención de volver a la música. Por parte de los Deep Purple verdaderos, ellos se reunirían finalmente en 1984, específicamente el Mark II, editando el disco reunión Perfect Strangers ese mismo año, que sería acompañado de una exitosa gira que devolvería a la banda al estrellato en un instante. Pero yo no quiero cerrar con esto. Lo que yo quiero mencionar es que en el año 1988 sacarían el disco en vivo Nobody's Perfect, que contiene todo un popurrí hermoso de temas en vivo de los discos de Gillan, excepto por la última canción. ¿Quieren saber con qué tema cierra esta placa? Con una versión en vivo de Hush, el único single exitoso de Roth Evans, ahora cantado por Ian Gillan. A mí no me jodan, eso fue de bronca, pero es muy buena piña. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. ¿Les gustó el video? Espero que sí, porque mierda que fue complicado buscar la data para este. Pero nada, suscríbanse, activen la campanita, den like, comenten lo que quieran y ya nos veremos pronto. Dax Vidaña. Ay,
Tenga lindo inicio de año si es que esto sale en enero.